Hola chicos, bienvenidos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos muchos temas que ver, vamos a ver pues puntos diferentes sobre el mensaje de Jesús, así es de que vamos a empezar de una vez con nuestra oración para entrar de lleno al tema. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, te pedimos que nos ilumines, que nos acompañes en el catecismo del día de hoy. Queremos conocerte mejor para amarte cada día más, para poder ser mejores amigos tuyos, mejores discípulos que quieren pues pasar su vida contigo y dándote a conocer a los demás. Te pedimos que María también nos acompañe, que nos enseñe a conocerte como ella lo hizo, porque nadie te conoció aquí en la tierra como María, como tu madre. Queremos que, a ejemplo de ella y de los discípulos, podamos escuchar con el corazón todas esas enseñanzas que nos dejaste. Terminamos nuestra oración pidiendo también al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos acompañe, diciendo: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien chicos, pues entremos ahora sí al tema del día de hoy. Pero primero les quiero preguntar, ¿alguna vez han escuchado que alguien diga, que sus papás digan, cualquiera, que los hijos se parecen a sus papás? ¿Tú a quién te pareces más? ¿A tu papá o a tu mamá? Si no estás seguro, a ver, pregúntale a los demás qué opinan. Vete al espejo o compara fotos de tu mamá, de tu papá y tuyas y fíjate a ver qué rasgos tienes de uno y qué rasgos tienes del otro. ¿Sale? Puedes poner pausa al video e ir a hacerlo, o lo puedes hacer cuando termines de ver el video del día de hoy, ¿sale? Bueno, pues generalmente los hijos se parecen a sus papás, tanto en el físico como en las actitudes. En el físico porque pues así son nuestros cuerpos, ¿no? Pero en las actitudes porque al convivir con ellos, al aprender de ellos, pues vamos imitando sus actitudes, vamos imitando sus gestos, vamos imitando su forma de hacer las cosas. Y así las vamos aprendiendo y las vamos haciendo nuestras. Bueno, esto nos va a servir más adelante. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos visto en los últimos videos. Hemos aprendido que Jesús realizó obras milagrosas, ¿verdad? Y también recorrió los pueblos enseñando la buena nueva del amor de Dios. Él anunciaba el mensaje del reino y la gente descubría en la verdad de sus palabras que Dios estaba con él. Muchos se sorprendían de la forma en que hablaba, pues durante su vida en Nazaret lo habían conocido como el hijo del carpintero, llevando una vida ordinaria como cualquiera de ellos. Pero también se preguntaban de dónde venía esa sabiduría que tenía Jesús y el poder para realizar las señales, pues milagrosas, ¿no? Y todo lo que Jesús hacía, se sacaban de onda y decían, ¿esto por qué? O sea, si es un carpintero como nosotros, si creció aquí con nosotros, si asiste a la sinagoga igual que nosotros, si trabaja igual que nosotros, pues como ¿por qué puede hacer estas cosas, no? ¿Quién le da la autoridad? Y el mismo Jesús les da la respuesta en Juan capítulo 10, versículo 36, les dice: Yo soy el Hijo de Dios, a quien el Padre envió al mundo. Ahí les dice, pues puedo hacer esto porque soy el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios, pues, es Dios. Entonces puede curar a los enfermos, puede resucitar a los muertos, puede hacer todo esto que Jesús hacía. ¿Por qué? Pues porque es el Hijo de Dios. ¿Y a qué se referiría exactamente cuando decía que era el Hijo de Dios? ¿Era un Hijo de Dios como lo somos nosotros? ¿Qué opinan? Bueno, pues Jesús se refiere a que Él realmente es por naturaleza Hijo de Dios. ¿Sí? Si nos vamos a Lucas capítulo 22, versículo 70, vamos a buscarlo en nuestras Biblias. Lucas capítulo 22, versículo 70, encontraremos un poco de este mismo tema. Fíjense bien. Entonces todos le preguntaron:
Luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Jesús les respondió, es como ustedes dicen, yo soy. ¿Sí? Esto es de cuando están juzgando a Jesús en el Consejo de Ancianos antes de su pasión y le preguntan, ¿es cierto que tú dices que eres el Hijo de Dios? Y Jesús pues acepta porque es el Hijo de Dios, ¿no? O sea, les dice que sí. Ahora, Jesús no era solo un hombre como nosotros. Él también era Dios. O sea, así como era verdaderamente hombre, también era verdaderamente Dios, pues venía de Dios. Jesús tenía naturaleza humana y naturaleza divina. Ellos siempre estuvieron unidos, o sea, Jesús y el Padre, como padre e hijo. Jesús hablaba con cariño y familiaridad de él, o sea, del Padre, llamándole incluso Abba, que quiere decir papá o papito, ¿sí? Entonces, si se fijan, no le decía padre, sino Abba es papito, una forma muy cariñosa de decirlo, que solamente lo usa un hijo que ama a su papá. Jesús realmente trataba a Dios como papá y sabía que él le amaba profundamente, no solo por ser su padre, sino porque Jesús hacía todo lo que a él le agradaba. Cuando Jesús enseñaba a la gente, explicaba que todo lo que hacía y decía lo había aprendido de su padre. Por ello debían creer en sus palabras y señales, pues lo que su padre decía era verdadero. Vamos a irnos ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 26. ¿Sale? Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 26. No, perdón, 29. ¿Sí? Capítulo 8, versículo 29. Fíjense bien, dice... Y es más, vamos a leer un poquito antes, desde el 28, dice, por eso Jesús añadió, cuando levanten en alto al Hijo del Hombre, entonces reconocerán que yo soy. Yo no hago nada por mi propia cuenta, solamente enseño lo que aprendí del Padre. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces Jesús, en cada oportunidad que tenía, mencionaba que lo que él hacía no era nada más por él, sino era lo que aprendía del Padre, lo que el Padre le mandaba hacer, lo que el Padre le había enseñado, ¿sí? Y bueno, cuando Jesús enseñaba a la gente, les dejaba saber esto para que creyeran, ¿sí? No era él como Jesús, el hijo de María y José, que todo el mundo pues creía así, ¿no? O sea, todo el mundo decía, ah, pues es Jesús, el hijo del carpintero. No era solo eso, sino que era y es hijo de Dios. Entonces, pues con esto, además de reconocer al Padre, pues también lo hacía para que la gente creyera. Y bueno, a pesar de todo esto, para muchas personas no era fácil entenderlo. Para nosotros que pues ya conocemos pues toda la historia de Jesús y pues cómo murió, resucitó, cómo la iglesia fue creciendo, pues es más fácil entenderlo. Y de todas formas puede ser complicado, puede ser que alguno de ustedes me diga, es que no entiendo cómo es esto de que Jesús es Dios, pero también es hombre. No se preocupen, esa duda no la vamos a tener, o sea, el entender esto no lo vamos a lograr entender al 100%, sino hasta que lleguemos al cielo y que podamos comprender pues todas las cosas sin las limitaciones que tenemos aquí en la tierra. Pero vamos a intentar entenderlo, ¿sale? Lo más que podamos y con la gracia y la ayuda de Dios. Entonces, para muchas personas no era fácil entender esto. Jesús dijo a sus apóstoles que él y su Padre se parecían tanto que el que lo veía a él, veía al Padre. ¿Qué creen que quiso decir Jesús con estas palabras? ¿Cómo será eso de si vemos a Jesús, podemos ver al Padre? Jesús quiso decir que si lo conocemos a él, podemos saber cómo es Dios verdaderamente. ¡Qué gran noticia!, ¿no lo creen? Jesús nos muestra claramente cómo es el Padre. Y fíjense bien, aquí entra uno de los grandes regalos que es para nosotros como humanidad, el que el Padre nos haya enviado a Jesús a la tierra.
porque hasta antes de que viniera Jesús a la tierra, pues los judíos que creían en Dios no sabían cómo era. No podían imaginarse, pues, a Dios. Y en el momento en el que Jesús viene a la tierra y se hace hombre, pues le pone un rostro a Dios. Es decir, si yo te digo, imagínate a Jesús, pues puedes imaginarlo, porque hay algunas imágenes de cómo pudo haber sido Jesús. Tenemos la sábana santa, que hablaremos más adelante de ese tema, pero si sabes lo que es la sábana santa, bueno, pues sabes a lo que me refiero. Tenemos forma de imaginar a Jesús como humano, ponerle un rostro, una cara a Dios, porque Jesús también es Dios. Entonces, ese es un gran regalo, porque hace mucho más fácil nuestra relación con Dios. En la antigüedad, el pueblo de Israel conoció de Dios lo que anunciaron los patriarcas y los profetas. Ellos comunicaban cuál era su voluntad y qué era lo que le agradaba. Pero ahora Jesús nos da a conocer el verdadero rostro de Dios. Jesús nos dice que se trata de un Padre amoroso que tiene los brazos abiertos para cada uno de nosotros, aun cuando nos equivocamos, porque Dios es nuestro Padre bueno. Para esto vamos a buscar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, ¿sí? San Lucas, capítulo 15, y los versículos del 11 en adelante, ¿sí? Lucas, capítulo 15, versículos del 11 en adelante. Y esta es una parábola que probablemente ustedes ya conozcan, así es de que si ya la conocen, sigan la lectura conmigo. Y si no la conocen, pongan mucha atención para escuchar. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde». Y el padre les repartió los bienes. A los pocos días el hijo menor recogió sus cosas, partió a un país lejano y ahí despilfarró toda su fortuna viviendo como un libertino. Cuando lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en aquella región, y el muchacho comenzó a pasar necesidad. Entonces fue a servir a la casa de un hombre de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Para llenar su estómago, habría comido hasta el alimento que daban a los cerdos, pero no se lo permitían. Entonces reflexionó y se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de sobra, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino, regresaré a casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Aquí hago un paréntesis para decirles, jornaleros quiere decir trabajadores, ¿sí? Podría ser como el símil para que lo entendamos mejor. Se puso en camino y se fue a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y, profundamente conmovido, salió corriendo a su encuentro. Lo abrazó y lo cubrió de besos. El hijo empezó a decirle, «Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados, «Traigan enseguida el mejor vestido y pónganselo. Pónganle también un anillo en la mano y sandalias en los pies. Tomen el ternero gordo, mátenlo y celebremos un banquete de fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado». Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino y se acercó a la casa, al oír la música y los cantos, llamó a uno de los criados y le preguntó qué era lo que pasaba. El criado le dijo, «Ha regresado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero gordo porque lo ha recobrado sano». Él se enojó y no quería entrar. Su padre salió y trataba de convencerlo, pero el hijo le contestó, «Hace ya muchos años que te sirvo sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero llega este hijo tuyo, que se ha gastado tus bienes y matas el ternero gordo». Pero el padre le respondió, «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero tenemos que alegrarnos y hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado».
esta es la parábola del hijo pródigo, que probablemente ya han escuchado, a lo mejor han visto algún video, a lo mejor la han escuchado en misa. Pero ¿qué significa esta parábola? Y quiero que lo reflexionemos un poquito. Con esta parábola, ¿qué nos quiere decir Jesús? Bueno, pues Jesús nos muestra 3 realidades. Nos muestra, para empezar, la del hijo pródigo. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, o en varios momentos de nuestras vidas, somos como ese hijo pródigo que, aunque sabe lo que está bien, pues se enterca en hacer su voluntad y se aleja del Padre, se aleja de Dios, se aleja de lo que está bien y va y se estampa contra la pared. ¿En qué sentido esto de estamparse contra la pared? Bueno, entercarse en lo que quiere, en lo que cree que es mejor para él, no escuchar a los demás y terminar en algún problema o pues sí, en algún problema o en alguna complicación. A todos nos puede pasar, ¿sí? Podemos estar en esa situación del hijo pródigo. Después tenemos al padre amoroso que pues le da la libertad al hijo en un primer momento. Podríamos decir, ¿para qué le dio la herencia? Bueno, recordemos que ese padre de la parábola es Dios, ¿sí? Está representando a Dios. Dios nos da libertad, Dios nos permite escoger entre el bien y el mal. No nos dice, no nos obliga, a amarlo, no nos obliga a portarnos bien. Nosotros tenemos libertad para escoger amarlo y escoger portarnos bien. Pero también podemos escoger portarnos mal. Y entonces tendríamos que pagar las consecuencias de nuestros actos, ¿verdad? Entonces, el padre le da la libertad. Cuando el hijo se va, pues el padre, por lo que leemos en la parábola, el padre lo estaba esperando y anhelaba que regresara. ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos saber aunque no lo dice así, tal cual? Porque aun cuando estaba lejos, el padre lo vio. Entonces podríamos imaginarnos que él estaba en su ventana, pues viendo a ver si de casualidad regresaba su hijo. Y cuando lo vio se alegró muchísimo, salió a recibirlo, lo abrazó. El hijo, después de pasar dificultades, hambre, diferentes necesidades, pues decide regresar a la casa de su padre porque piensa, bueno, yo aquí me estoy muriendo de hambre, soy trabajador, vamos, y si regresara a la casa de mi padre, pues aún siendo trabajador igual que aquí, por lo menos tendría comida y tendría una condición de vida pues mucho mejor. Entonces voy a regresar a la casa de mi padre, le voy a decir que ya no merezco llamarme hijo suyo, pero que por lo menos me acepte como un trabajador. El padre no le deja terminar de hablar, lo recibe, lo abraza, les pide a los criados que le lleven ropa, que le lleven anillo, que pues era como un signo de que era el hijo del dueño de todo el lugar, que le trajeran sandalias y que hagan una fiesta para celebrar. Cuando nosotros pues pecamos y nos alejamos de Dios, pero luego nos arrepentimos y nos acercamos a pedirle perdón a Dios con el sacramento de la confesión, por ejemplo, del cual vamos a hablar más adelante, Dios se alegra. Dios no es un padre enojón, rencoroso, que dice, no, tú te gastaste el dinero, entonces ya no me vengas a decir nada, hazte responsable y a mí ya no me hables. No, Dios no es así. Dios entiende que somos humanos, vamos a decirlo así, y que nos equivocamos, pero lo importante es que nos arrepintamos de nuestro error y que nos propongamos no volverlo a hacer, que nos esforcemos por no volverlo a hacer. Y Dios nos perdona y nos ama, como este padre de la parábola. Y hay un tercer papel, que es el del hermano mayor. También todos podemos ser en algún momento como el hermano mayor. ¿Por qué? Porque, pues, quienes, gracias a Dios, hemos crecido en una familia católica, vamos a misa desde pequeños, estamos preparándonos para hacer la primera comunión, rezamos, a lo mejor en familia hacemos oraciones y también nosotros antes de dormir, por ejemplo, hacemos nuestra oración personal, intentamos ser buenos.
pues a lo mejor nos podemos sentir como ese hijo mayor, ¿no? Que siempre ha permanecido pues fiel al padre. Pero puede llegar el momento en el que una persona que nosotros conozcamos, puede ser alguno de nuestros hermanos, puede ser algún familiar, algún amigo o alguien desconocido, pero que nos toque ver cómo llevaba una vida pues de pecado, a lo mejor se portaba mal, desobedecía, etc. Podemos preguntarnos por qué Dios lo ama igual que a mí, o sea, por qué le da la oportunidad, por qué pues le vuelve a dar lo que había perdido si yo me esfuerzo por portarme bien y esta otra persona pues hizo las cosas mal. ¿Por qué a mí no me hace fiesta? ¿Por qué a mí no me da un banquete? Y a este que se portó mal sí. Pero fíjense bien la respuesta que le da el padre al hijo mayor. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues estar con Dios, estar cerca de Dios, ya es en sí una gracia y un regalo muy grande. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda, nos acompaña, nos da paz, nos ayuda a estar bien. Cuando nosotros nos portamos bien para agradar a Dios, pues también estamos bien en familia, porque no tenemos problemas o no tenemos tantos problemas con nuestros papás, con nuestros hermanos, ¿sí? Porque intentamos ser buenos y poner de nuestra parte para que todo funcione. En cambio, quien se aleja de Dios, quien a pesar de conocerlo hace todo lo contrario a lo que Dios pide, o quien no lo conoce, pues vive con un vacío en su corazón, con una cosquillita, con un sentimiento que no le deja paz y que provoca tristeza, y que aunque a lo mejor pueden parecer muy alegres, porque a lo mejor hacen cosas malas y puede parecer que se divierten, puede parecer que la pasan bien, siempre va a haber ese vacío en su corazón por estar lejos de Dios. Entonces, para empezar, ese ya es un privilegio de quien no se aleja de Dios, el tener esa gracia de estar pues en amistad con Dios. Y luego le dice, todo lo mío es tuyo, porque el hijo le reclamaba, a mí nunca me has dado un cabrito tan siquiera para comerme con mis amigos. Y cuando el padre le dice, todo lo mío es tuyo, es como decir, es que no necesitabas pedírmelo, también es tuyo. Entonces, ¿con esto qué nos quiere decir a nosotros? Bueno, que muchas veces cuando la gente se aleja de Dios y regresa, Dios le regala dones muy marcados, ¿no? A lo mejor se vuelven predicadores, hablando un poquito en el plano de los adultos, ¿no? Se vuelven predicadores o les da un talento con la música. Vamos, diferentes dones, por ejemplo, de los que nos da el Espíritu Santo, se los da de forma muy marcada, ¿no? Para que la gente se dé cuenta de esa conversión y de ese cambio de vida. Y a veces podemos preguntarnos, ¿y por qué a ellos que se alejaron y a los que nos mantenemos firmes, no? Y aquí Dios nos dice, es que esos dones también están a tu disposición. Solo tienes que pedirlo, solo tienes que llevar una vida de gracia, y si es para tu salvación, Dios te los puede conceder. Entonces, ¿qué actitud tenemos nosotros? ¿Alguna vez lo habías pensado? ¿Qué papel juegas tú actualmente en la parábola del hijo pródigo? ¿Y cómo debería, o sea, dependiendo qué lugar hayas escogido, que creas que se adapta más a lo que tú estás viviendo actualmente, ¿qué crees que puedas hacer para mejorar? Piensen un ratito, si quieren pónganle pausa, y cuando lo tengan listo, anótenlo. Eso no me lo van a compartir, eso se lo van a quedar ustedes, pero anótenlo para que lo tengan bien presente, ¿sale? Muy bien. Bueno, pues si continuamos, fíjense bien. Jesús da a conocer a los demás que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Jesús no es nada más hombre, sino que también es Dios. Pero además no solo es Dios, también es hombre. Y con esto, pues nos da
un rostro de Dios, pero también nos da una confianza de saber que Jesús pues supo lo que se siente tener miedo, supo lo que se siente querer a una mamá, supo lo que se siente tener amigos, que se muriera uno de sus amigos. Vamos, Jesús vivió lo que nosotros también vivimos y entonces podemos tener la confianza de que tiene misericordia de nosotros porque entiende nuestra situación también. ¿Dios entiende todo eso? Vamos a decirlo así, ¿Dios Padre entiende todo esto? Sí, pero para nosotros es más difícil comprender que lo entiende porque no tiene ese rostro humano que tiene Jesús. ¿Sale? Entonces, bueno, a pesar de que Jesús predica el anuncio de la buena nueva y les dice que Dios es quien lo manda, de todas formas hay personas que no le creen, ¿sí? Entonces, durante su misión, enfrentó rechazo de muchas personas, especialmente de las autoridades religiosas de su pueblo. Les molestaba lo que Jesús hacía y decía, pues consideraban que estaba en contra de la fe judía. Se resistían a creer en sus palabras y señales a pesar de la verdad que había en ellas y los milagros que realizaba. Para esto, vamos a revisar en nuestra Biblia, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, ¿sí? Evangelio según San Juan, capítulo 9, nos vamos a ir al versículo 18. Fíjense bien, los judíos no querían creer que aquel hombre había estado ciego y que había comenzado a ver. Llamaron pues a sus padres y les preguntaron, ¿este es su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Jesús había curado a un ciego de nacimiento. Y entonces los judíos creían, o bueno, los jefes de los judíos, creían que pues realmente el hombre nunca había estado ciego. No creían que Jesús lo hubiera sanado, sino que dudaban que verdaderamente el hombre hubiera estado ciego, por lo que mandan llamar a sus padres. Ahora, igual en el Evangelio de Juan, nos vamos a ir al capítulo 10, versículo 37. Capítulo 10, versículo 37. Y fíjense bien, dice... Jesús les dice a los judíos. Así, si yo no realizo obras iguales a las de mi Padre, no me crean. Pero si las realizo, acepten el testimonio de las mismas, aunque no quieran creer en mí. De este modo reconocerán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Entonces Jesús les dice, bueno, si no me creen por ser yo, créanme por lo que están viendo, por las obras, porque como ya vimos en el video pasado, pues los profetas habían anunciado que el Mesías iba a hacer estas obras, que iba a curar enfermos, que iba a abrirle los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, los mudos iban a poder hablar. Estaba escrito en los profetas, vamos, estaba profetizado, estaba en las escrituras, que los judíos conocían porque las estudiaban y no querían creer de todas formas. Por último, nos vamos a ir al capítulo 12 del Evangelio según San Juan, al versículo 37 también. Acá está. A pesar de que Jesús había hecho tantos signos, no creían en él. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha sido manifestado el poder del Señor? El mismo Isaías había indicado la razón por la cual no podían creer. El Señor ha cegado sus ojos y ha endurecido su corazón, de modo que no ven con sus ojos, ni comprenden con su corazón, ni se conviertan a mí para que yo los sane. Isaías anunció esto porque había visto la gloria de Jesús y porque hablaba de él. Sin embargo, fueron muchos los que creyeron en Jesús, incluso entre los personajes importantes. Pero no se atrevían a manifestarlo públicamente a causa de los fariseos, por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Para ellos contaba más tener buena fama ante la gente que ante Dios. Entonces, teníamos el caso de las personas que le creían a Jesús.
Teníamos el caso de las personas que no le creían a Jesús aunque veían y conocían las Escrituras. Y tenemos el caso de las personas que aunque le creían a Jesús, lo ocultaban por temor al que dirán. ¿Sí? Porque era más importante para ellos, como nos dice aquí en el Evangelio según San Juan, era más importante para ellos tener buena fama ante los hombres que ante Dios. Y bueno, lo que más molestia les causaba a los judíos, a los fariseos, era que afirmara ser hijo de Dios, ¿sí? Porque ya no era nada más un profeta, sino que él decía que era el Hijo de Dios. Y no podían comprender ellos que el Hijo de Dios pues fuera hijo de un carpintero, porque para ellos eso era. No podían comprender que el Hijo de Dios pues no viniera montado a caballo y con espadas de oro, ¿sí? Ellos era lo que esperaban que el Mesías viniera como un rey de la tierra. Y Jesús pues era todo lo contrario, porque nos vino a enseñar cómo es verdaderamente pues Dios, ¿no? Sencillo, cómo quiere que seamos nosotros, ¿sí? Él nació en un pesebre, ¿sí? No en un palacio, porque pues nos vino a enseñar esta gran lección de humildad. Entonces, para los fariseos y para los judíos, era como muy raro que dijera que era el Hijo de Dios, y era molesto porque entonces para ellos era una blasfemia. ¿Cómo se atrevía él a decir que era Hijo de Dios? Sus opositores se escandalizaban porque además de nombrarse así, se igualaba a Dios. Vamos a leer también en el Evangelio de Juan, pero ahora nos vamos a regresar al capítulo 5, versículo 18. Esta afirmación provocó en los judíos un mayor deseo de matarlo, porque no solo no respetaba el sábado, sino que además decía que Dios era su propio Padre y se hacía igual a Dios. Esto les parecía una gran falta de respeto a su fe, y se enfurecían cuando Jesús hablaba de la relación única que tenía con Dios como su Padre. En una de esas discusiones, en que incluso querían apedrearlo, les dijo: ¿por cuál de las obras buenas que he hecho quieren apedrearme? Ellos respondieron: no es por ninguna obra buena, sino porque tú, siendo hombre, te igualas a Dios. ¿Qué les parece esto? ¿Alguna vez se habían puesto a reflexionar que Jesús había sido rechazado y que enfrentó conflictos como este? ¿Ustedes creen que Jesús estaba diciendo mentiras como decían los fariseos? ¿Que era mentiroso, que era mentira lo que decía? Bueno, pues quienes no lo aceptaban lo acusaban también porque perdonaba los pecados de las personas, y para ellos esto era inaceptable, solo Dios podía hacerlo. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Evangelio según San Marcos. Nos vamos a pasar ahora al Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 5 al 10. Jesús, viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros: ¿cómo se atreve a decir eso? ¡Blasfema! ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué están pensando eso en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu camilla y camina? Pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí terminé de leer hasta el 11, ¿sale, chicos? Aquí vemos cómo Jesús se enfrenta a lo que les venimos diciendo ahorita, ¿no? Le reclaman porque perdona los pecados. Y entonces, ¿qué hace él? Él no discute, él no debate, simplemente con hechos, o sea, con signos que ya estaban profetizados, como decíamos, les demuestra pues que él tiene poder para eso y más porque es Dios, aunque ellos no quieran creer. Y bueno, incluso se indignaban si tenía trato con personas que ellos consideraban pecadores. Tenemos el ejemplo de muchas personas a las que Jesús se acerca, a las que Jesús sana, a las que Jesús
consuela. Y pues los fariseos y los judíos, digamos que de más alto nivel, decían, ¿cómo es posible que hable con fulanito o que se acerque a sultanita si es pecadora? Si verdaderamente fuera Dios, como dice, pues sabría que son personas pecadoras y no se acercaría a ellos. Pero Jesús justamente hace lo contrario. Dice, yo conozco la situación de estas personas y en algún momento les dice, no son los sanos quienes necesitan médicos, sino los enfermos. Y entonces Él se acerca para sanar, tanto física como espiritualmente, pues a quien lo necesitaba. Ya hemos visto los ejemplos de las sanaciones físicas, pero también cuando perdonaba los pecados de una persona, cuando se acercaba a alguien que todos los demás rechazaban, cuando salvó a la mujer de ser apedreada porque les dijo, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, Jesús sana el alma de esas personas y provoca un cambio de vida en ellos. Es decir, esas personas que fueron sanadas por Jesús ya no volvieron a ser iguales, ¿sí? Cambiaron su comportamiento, cambiaron su forma de ser en agradecimiento a lo que Jesús hizo por ellos. Entonces, pues los fariseos, ¿qué hacían? Los alejaban, los apartaban, y entonces la gente muchas veces, quienes estaban considerados así como pecadores, pues muchas veces era muy difícil que cambiaran su modo de vida porque ya no tenían otra oportunidad, ya eran juzgados por algo que hicieron y no tenían forma de cambiarlo. Jesús, ¿qué hace? Les da otra oportunidad, les perdona sus pecados, pero les dice, vete y no peques más. Si no es nada más así como, sí, te perdono y vuélvelo a hacer y cuando quieras vienes y te vuelvo a perdonar. No, Jesús les dice, tus pecados han sido perdonados, vete y no vuelvas a pecar o no peques más. ¿Esto qué quiere decir? Jesús sabía que son humanos y que podrían volverse a equivocar y a lo mejor enojarse con alguien muy fuerte, a lo mejor pues tener complicaciones para perdonar a alguien en algún momento, como a lo mejor nos puede pasar a nosotros. A lo mejor en algún momento pues podrían decir alguna mentira, vamos a decirlo así, sin querer, es decir, no con mala intención, sino que de repente pues se les saliera una mentira, ¿no? Y con esto no quiere decir que Jesús, como ya los perdonó una vez, ya no los fuera a volver a perdonar. Pero no es lo mismo cuando nosotros pecamos y nos arrepentimos y nos sentimos mal por haberlo hecho, no que nos sintamos culpables y entonces no confiemos en que Dios nos perdona, sino que sabemos que está mal y no queremos volverlo a hacer. Queremos cambiar verdaderamente y no volver a lastimar a Dios, no volver a ofender a Dios haciéndolo, pues entonces Jesús nos perdona. Porque hay un cambio en nuestra vida, hay una conversión de nuestra parte, que aunque somos débiles y caemos, queremos cambiar. Y fíjense, comenzar estas personas que estaban en contra de Jesús, que no creían en Él porque no querían creer en Él, comenzaron a tenderle trampas para acusarlo. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 5, versículo 30. Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 30. Los fariseos y sus maestros de la ley murmuraban contra los discípulos de Jesús y decían, ¿por qué comen y beben con recaudadores de impuestos y pecadores? Aquí vemos cómo empiezan a acusarlos de cosas, ¿no? O sea, ya no es nada más no estoy de acuerdo, sino que empiezan a confrontarlos. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro? Ponerlos un poquito en duda también para que la gente pues dudara, ¿no? Y regresara a hacerles caso a ellos en lugar de a Jesús. Otro ejemplo lo tenemos también en el Evangelio de Lucas, pero ahora nos vamos a ir al capítulo 20, versículo 20 también. Lucas, capítulo 20, versículo 20. Entonces para vigilarlo le enviaron espías, que simulaban ser hombres buenos. Querían ver si decía algo que les diera motivo para entregarlo al poder y autoridad del gobernador romano. Entonces, hartos de Jesús, hartos de que la gente le creyera a Jesús y le estuviera haciendo caso a Jesús y no a ellos, le mandan a unos hombres de incógnito como espías para que en el momento en el que Jesús dijera algo malo,
dijera algo en contra de los romanos, dijera algo pues expresamente en contra de la ley, que pudieran ir a acusarlo ante el gobierno, vamos a decirlo así, para que lo metieran a la cárcel o para que lo mataran, poderlo acusar. Pero pues evidentemente no encontraron, porque Jesús no hacía eso. ¿Qué más tenemos? Bueno, en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 22, Mateo capítulo 22, versículo 35, también nos habla algo de esto. Fíjense bien. Repito, Mateo capítulo 22, versículo 35. Y uno de ellos, experto en la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. ¿Se fijan? Aquí quiso ponerlo a prueba y Jesús aprovechó para dar una enseñanza, pero la intención era ponerlo a prueba. Por último, nos vamos a ir al Evangelio de San Juan y en el capítulo 8 vamos a buscar el versículo 6. Repito, Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 6. La pregunta iba con mala intención, pues querían encontrar un motivo para acusarlo. Jesús se agachó y se puso a escribir con el dedo en la tierra. Entonces, aquí vemos cómo, pues con más frecuencia, estas personas buscaban ponerle trampas a Jesús, le hacían preguntas con doble intención, como queriendo pues atraparlo diciendo algo incorrecto y poderlo así meter a la cárcel, juzgar y sobre todo callar. Bueno, Jesús por su parte les echaba en cara su incredulidad, su dureza de corazón y su hipocresía. ¿Cómo hacía esto? Bueno, pues evidentemente Jesús lo hacía de una forma magistral, pero eso lo vamos a ver en el próximo video, ¿sale? El día de hoy les pido que reflexionen en lo que hemos visto. Cómo Jesús es verdaderamente hijo de Dios y aunque no solo lo decía, sino que hacía cosas que lo demostraban, de todas formas había gente que no le creía. Reflexionemos en esto y en el próximo video veremos cómo Jesús pues les echaba en cara su incredulidad y qué hacía Jesús al respecto de estas personas. Vamos a terminar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque nos has permitido estar un día más aprendiendo sobre ti, sobre tu vida, sobre tus enseñanzas. El día de hoy también pues sobre las complicaciones que tuviste aquí en la tierra, que no todos quisieron creer en ti. Y no solo eso, sino que además querían meterte el pie. Nosotros en nuestra vida podemos tener situaciones parecidas. Ayúdanos a aprender de ti. Ayúdanos a entender lo que tú hacías para nosotros poder imitarte. Para nosotros también poder ser como tú, hijos de Dios que se comportan como tal. Nosotros no somos hijos de Dios como tú, Jesús, por naturaleza, sino por adopción. Cuando tú viniste a la tierra, cuando nos salvaste en la cruz, pues nos diste la oportunidad de ser hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios, podríamos decirlo así, y queremos aprender de ti, nuestro hermano mayor, cómo ser verdaderos hijos de Dios. Nosotros te creemos y queremos imitarte. Terminamos nuestra oración pidiéndole a María que nos ayude a ser hijos de Dios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solos nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, chicos, hasta la próxima. Bye, bye. Flor y canto, Santa